Vamos a dar la segunda parte, hoy a presentar, a escuchar la segunda parte de la enseñanza que lleva por título Un encuentro con Dios produce transformación, cambio, evolución, avance. Y recordemos que hemos estado leyendo Génesis 32, del 22 al 32. Y dice: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó después e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Dice el 24, así que se quedó Jacob solo y luchó con un varón, gracias por la corrección. Luchó con él un varón, ya me volví a perder. Que no podía con él. ¿Estoy bien? No, ¿verdad? Vamos a iniciar de nuevo. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía, y así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Dice el 25, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob. Mientras con él luchaba, dice el 26, y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: decláreme ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Padre, te damos honra y gloria. Te alabamos, papá, y bendecimos tu precioso nombre. Te damos gracias porque nos permites, papá, estar aquí, tener un lugar, saber en fe que tú estás aquí antes que nosotros, amándonos, enseñándonos. Espíritu Santo de Dios, continúa la obra en cada uno de nosotros, Dios. Permite, Padre, que podamos no nomás oír, sino escuchar y ser también hacedores de lo que tú nos enseñes este día. Con tu ayuda, Espíritu Santo de Dios, porque, Padre, lo declaramos, solos no podemos, y apartados de ti menos, papá, porque nada podemos hacer. Prepara nuestros corazones, Señor, para que tu palabra venga y dé fruto abundante, que haya una evidencia de que tú vives en nosotros. Enséñanos, recuérdanos durante cada minuto del día cuál es tu voluntad y guíanos, abre nuestros oídos para escucharte. A mí, Señor, te ruego que me des sabiduría y entendimiento, te ruego que me des habilidad para comunicar este mensaje, Dios, para hacer este difícil trabajo, Señor, que no es posible hacerlo, sino es con tu ayuda. Ayúdame, papá, ayúdame, sé conmigo, unge mis labios y unge el mensaje, en el nombre de Jesús. Amén.
En esta parte 2 tengo para dejarles una propuesta, un subtítulo podríamos decir, una frase que nos recuerde que hablamos. Búscale mientras pueda ser hallado. Lo podemos encontrar en Isaías 55 y básicamente el punto ahí central es que lo busquemos, pero buscando su camino, buscando hacer su voluntad, buscando estar con Él, ser como Él, mientras pueda ser hallado, porque si no tuvimos un encuentro ayer, pues ayer ya se fue. El día de mañana es incierto, no sabemos, así que mientras pueda ser hallado, mañana podríamos no estar y entonces ya no podríamos. Búscalo mientras pueda ser hallado. Estamos hablando de un encuentro con Dios, buscarlo para tener un encuentro con Dios. Y la verdad necesitamos un encuentro con Dios, ya sea algunos para conocerlo y otros para ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entre muchas otras razones, la principal para darle gloria a Dios, pero otra es que de la pena, el dolor, la tribulación, nadie se escapa. Y esa se da en diferentes ámbitos, en las relaciones interpersonales, por ejemplo, en la salud, en las finanzas, etcétera. Hay una larga lista de situaciones en las que necesitamos saber cómo enfrentarlas, cada uno de los retos, de esos desafíos, cada situación que nos lleva a dolor, a tribulación. Y lo normal es que no sabemos muchas veces cómo. Y esas situaciones pueden ser devastadoras si no sabemos enfrentarlas. Es decir, cuando digo si no sabemos enfrentarlas, estamos diciendo que las enfrentemos al estilo de Dios y con la ayuda de Dios. Enfrentar los retos, los desafíos, las situaciones difíciles, las situaciones incómodas, las aflicciones, al estilo de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estamos advertidos, en el mundo tendremos aflicción. Y inmediatamente el Señor nos pone algo muy alentador, pero confíen, yo he vencido al mundo, pero confíen. Y ahí es donde algunos batallamos. Y todavía insiste en otra parte de la Escritura donde nos dice, acércate, otra vez la palabra, acércate confiado al trono de gracia, donde recibirás el oportuno socorro. Recibirás, es categórico. Y bueno, tenemos que tener presente que en la oración y búsqueda de ese encuentro que estamos diciendo, en la oración y búsqueda de la bendición de Dios, los asuntos, nuestras tribulaciones, nuestras luchas, nuestras necesidades, se tratan, se hablan con Él. En primer lugar, no con el hombre, no con el ser humano. Y la tendencia natural de nosotros es a correr, a contarle a alguien más. A veces al que más confianza le tienes. Y resulta que no era confiable. El único en el que podemos confiar plenamente es en el Señor. Y a Él en primer lugar. Es la prioridad. Tienes una aflicción, tienes un reto, tienes una duda. No sabes cómo resolver o cómo enfrentar una situación. El primero que debe escucharte, al primero que debemos recurrir es a Él. No estoy diciendo que no vayas con nadie más. Estamos para tener comunión y servirnos unos a otros y tal vez compartir nuestras vicisitudes y
nuestras debilidades, nuestras tentaciones, pero el primero al que debemos recurrir es a Él. Porque pues sabemos, vivimos en un mundo, en este mundo, en que los retos y las aflicciones están a la orden del día. Y es menester, es necesidad, urge saber enfrentarlas. Lo natural, como decíamos hace un momento, es querer o tender a resolverlo a nuestra manera, con nuestras fuerzas. Y eso no es lo que el Señor nos enseña ni espera de nosotros, porque es una pérdida de tiempo. Hay gente, incluso tal vez hayas escuchado a alguien o hayas escuchado de alguien que dice, pues estoy metido en un problema, en una situación que no sé cómo resolver, estoy angustiado, terriblemente angustiado, y he probado de todo, he intentado de todo, hasta la fe. Hasta he intentado con la fe. Y eso nos muestra qué tan lejos puede estar esta persona de estar dependiente de Dios o de tener confianza, como acabamos de decir ahorita, en el Todopoderoso. Hasta la fe intentado, cuando es lo primero que debemos hacer. Y no, pues no sé qué hacer, voy a ver qué dice el horóscopo para a ver qué dice no sé qué otro personaje por ahí o personajes que dan consejos para que pares de sufrir, cuando la palabra dice que vamos a tener aflicción y Él nos quiere enseñar cómo enfrentarla y cómo salir victoriosos de esas luchas. Porque no son nomás porque sí cada una de las luchas que tenemos. En Hebreos 11:6 dice, porque es necesario, hablando de esa búsqueda, de esa lucha por encontrarnos con Él, dice, porque es necesario que el que se acerca o el que le busca o el que quiere tener un encuentro con Él, sepa que le hay. Es decir, que existe, que lo va a encontrar, que es real, que Cristo vive y reina y el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y somos el templo del Espíritu Santo. Cuando lo busquen no podemos tener duda si el Señor nos ha enseñado que está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué lucha o qué desafío o qué situación, por más dura que sea, no podríamos enfrentar? Eso es lo hermoso de ser sus hijos y ser creyentes auténticos. Y no nomás es eso, no nomás Él quiere que lo busques, Él es galardonador de los que lo buscan. Él recompensa a los que lo buscan. No necesita ni está comprometido a hacerlo, pero Él recompensa al que lo busca. ¿Quién es el mayor beneficiado? ¿Nosotros? Más bien, los únicos beneficiados. Claro, nosotros le damos gloria buscándolo y buscando que de ahí venga la solución, las fuerzas y lo que necesitamos para enfrentar cualquier situación. Pero los beneficiados somos nosotros. Por eso es que nos dice, búscame, búscame. Tengamos presente, hermanos, amigos, que la clave del éxito en la lucha por buscar a Dios y su sabiduría es ponerlo a Él en primer lugar. Esa es la clave del éxito. Buscar su sabiduría, buscarlo a Él por encima de cualquier cosa, en primer lugar, de una manera prioritaria. Y bueno, hasta eso que algunos conscientes de su escasa búsqueda de Dios dicen, pero cuando le sugieres y le das el consejo y lo alientas a buscar a Dios, a veces, pero pues es que la verdad yo lo busco solamente cuando tengo una necesidad.
no se incomodará conmigo porque lo voy a buscar ahora, si no lo busco antes, y lo voy a buscar porque tengo ahora una incomodidad. Y sabes, si alguna vez has pensado eso o alguien más te lo comparte, aléntalo, porque al contrario, Dios honra que le busques en el día de la angustia, siempre, pero en el día de la angustia. Él no es hombre, no es ser humano para resentirse con nosotros como algunos tenemos por costumbre. Si no lo buscaste ayer, porque no tenías un problema, pero lo estás buscando hoy, ya te advirtió y te dijo y te animó, búscame en la angustia. Y Él nos va a recompensar sin necesitarlo. No está obligado, pero te anima a buscarlo y te va a decir, yo te voy a recompensar si me buscas, ¿ok? Señor, pero no te busqué ayer, no te agüitas conmigo. No, me honra que me busques. ¡Qué amor tan incomprensible! En el Salmo 50:15 dice, invócame en el día de la angustia y yo te libraré y tú me honrarás. Y aquí vemos, es muy importante saber cómo es que un creyente podemos ver vislumbres de madurez. Por ejemplo, Esaú lucha con los hombres para alcanzar las bendiciones, pero su hermano Jacob ahora trata con Dios. En esto vemos su madurez espiritual. En Génesis 32:9, en este pasaje vemos a Jacobo humildemente honrar la fidelidad de Dios. Ya vemos una oración de Jacob, pues hasta entonces era Dios el que lo estaba buscando a él, como pasó cuando nos alcanzó. Si no hubiera sido por Él, nosotros no lo hubiéramos buscado nunca. Él dejó el trono para venir y hacer esa obra redentora y después estarnos buscando continuamente. Y nos buscó, nos encontró, nos salvó, nos apartó para Él. Y ahora te está enseñando a ser cada día mejor creyente, más sabio, un guerrero vencedor. En esto vemos la madurez. Ahora vemos a Jacob yendo al encuentro de Dios. Jacob sale al encuentro de Dios, lo vemos en el verso 28 que leímos hace un momento. Lucha tenazmente, con fortaleza, con ahínco, con persistencia, con fuerza para conseguir la bendición. Maduro no es el que conoce todas las escrituras, se las sabe de memoria. Eso es bueno y deberíamos aprenderlo, pero eso no es lo principal, eso no es ser maduro. No es el que se siente fuerte y ya no ora porque ya he orado mucho y tengo muchos años en el Señor. Y ya no leo las escrituras porque ya me las sé. Ya me las sé más los domingos cuando oigo o los martes en el grupo. Estos mensajes los hemos escuchado muchas veces. Y hay gente que puede llegar a ese punto, decir, es que no, yo soy fuerte, yo ya me lo sé. Yo no necesito mucho tener convivencia con los demás hermanos, porque ¿qué me pueden enseñar? Eso lo he escuchado yo, no nomás lo pienso o me lo imagino, lo he escuchado. Afortunadamente no han sido muchas veces, pero es triste cuando escuchas a alguien decir, oye, yo no voy a ese grupo, porque ¿qué me puede enseñar el hermano? Yo sé más que él. Y yo no voy al grupo porque ya me enfadé de estar oyendo los mensajes. O sea, ya me los sé de memoria, yo soy fuerte. Eso no es ser maduro. No es el sabiondo, no es el fuerte, es el que reconoce su debilidad y reconoce el poder de Dios y lo busca. Ese es el maduro.
La oración y la búsqueda de Dios es una especie, si queremos ponerlo así, de combate que se libra a solas con Dios, como ese combate de Jacob con el ángel. Una lucha, un encuentro, una búsqueda, una persistencia, una constancia, un ahínco, una tenacidad para buscarlo. Si el Señor Jesús lo buscaba, recordemos ese tiempo en que Él estuvo en Getsemaní antes de ser aprendido. Lo vemos en Lucas, en 3 de los evangelios, y aunque hay pequeñas variantes en la manera de ponerlo cada uno de los evangelios, pero en Lucas 22:39 vemos un proceso ahí que nos ayuda a entender mucho ese proceso de la oración del Señor Jesús en Getsemaní. Nos muestra varias cosas, porque si recuerdan, les dijo a los que iban con él, a Pedro, Jacobo, Juan, que oraran. Y luego se va él a orar, y mientras el Señor está sudando y caía en el suelo gotas como de sangre por la angustia que sentía hasta la muerte, los otros estaban durmiendo cuando se les había pedido que oraran un rato. Ni una hora pueden velar. Eso nos muestra la debilidad del ser humano. Te lo puedes proponer, lo puedes desear, pero esa no es la solución. La solución es que el Señor ponga en nosotros el querer como el hacer. Y lo que nos toca a nosotros es luchar persistentemente, insistir y no soltar hasta que el Señor nos bendiga. En la oración de Getsemaní hay una instrucción: oren para que no entren en tentación. Y cuando oímos tentación casi siempre pensamos en alcohol, drogas, sexo o algo por el estilo. No, nosotros podemos caer en otro tipo de tentaciones, como por ejemplo la autoconmiseración, la autolástima. Estoy pasando por una dificultad cualquiera que sea, de salud, de economía, de lo que sea, y lo primero es: pobrecito yo. No lo decimos así porque creo que si nos oyéramos nos daría vergüenza decir así, ¿no? Pobrecito yo, mira nomás. Entonces la autoconmiseración es una tentación, porque queremos causar compasión. Iba a decir lástima, pero no voy a decir. Podemos caer en la tentación de temer de una manera tremenda. El otro día escuché un testimonio de una persona que de repente vio un espíritu de temor y la atenazó por un momento. Y estuvo a punto de hablarle al conductor del autobús y decirle: por favor, señor, párese porque me voy a bajar, no soporto más ir en el autobús, siento que algo me va a pasar. Pero afortunadamente se acordó de su Señor y clamó a Él, y el Señor le respondió y pudo llegar hasta donde iba, hasta su destino. Esas son situaciones en las que podemos caer cuando estamos enfrentando una situación. La frustración, el pesimismo, la autoconmiseración son algunas de la larga lista en la que podríamos caer en un momento determinado. Pero ¿cuál es la instrucción? Oren, oren. Yo le agregaría: no se duerman, oren. No se duerman como esos que estaban con Jesús, discípulos que estaban con Jesús. No se duerman, oren. Hay otra parte que conforma el proceso de este tiempo del Señor en Getsemaní buscando al Padre, y era buscar la voluntad de Él. Y ahí, si recuerdan, parte de la oración fue:
pero no se haga mi voluntad. Señor, si es posible que pase de mí esta prueba, esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y muchos de nosotros podemos caer en tener temor de decir eso. Caer en el temor de decir, no, pero ¿cómo le voy a decir? Es que lo que quiero yo es esto. Sí, pero ¿quién sabe más y quién sabe mejor? ¿El Señor o tú? A veces pedimos algo, no sabemos pedir. Pedimos algo y después, es que se me hace que no debería haber pedido esto. Estamos pagando las consecuencias de no decirle, Señor, ¿es esto tu voluntad? El otro día escuché a una persona que me sacudió, me dio mucho gozo y alegría, que decía, Señor, yo quisiera esto, tú sabes qué es lo que necesito y qué es lo que me gusta, lo que tiene que ver con mi profesión, con mi preparación, Señor, esto es mi vida. Le dijo, pero esto, si me va a apartar de ti, no lo quiero. Tú dame lo que tú creas que es bueno para mí, lo que tú tienes preparado para mí. En otras palabras, no me des lo que yo quiera, papá. No me quites lo que yo quiera que me quites. Hágase tu santa y perfecta voluntad en mi vida. Así que hay una instrucción, oren, y después buscar en las oraciones hacer la voluntad del Señor sin temor. Por eso es que algunas personas, cuando platico en estos términos, les digo, ¿te gustaría hacer una oración peligrosa? Y se me quedan viendo así como diciendo, ay, ¿esa cuál es? Peligrosa para nuestra carne, porque a veces tú quieres algo. Algunos jovencitos a lo mejor dirán, Señor, yo quiero aquella novia o novio, yo quisiera, Señor, te pido por él. Y dile que si no es de él, que te lo quite. No, es que la verdad es que yo siento así como, por poner algo, ¿no? Hágase tu voluntad. Los problemas grandes. ¿Has tenido alguna vez algún problema grande? Pues a lo mejor comparado con nuestros propios problemas anteriores, sí podemos decir, ¿no? Pero si oímos otros problemas que verdaderamente nos dejan boquiabierto, vamos a decir, pues no era tan grande. Pero no importa, compáralo con tus propios problemas. Y los problemas más grandes requieren de una oración más intensa, no nomás una oración. Dice en ese pasaje que comentábamos hace un momento, y estando en agonía, oraba más intensamente, en Lucas 22:44. Estando en agonía, oraba más intensamente. Y la verdad es que no nos acordamos a la mera hora. Y entonces, si no oramos intensamente de acuerdo a la dimensión de nuestro reto, estamos débiles. Intensamente. Y de ahí el Señor va a traer una renovación y un fortalecimiento por la comunión. Como Jesús tuvo comunión con el Padre, de ahí se levanta después de haber orado intensamente y sentir una agonía y caer al piso gotas como de sangre. Él se levanta de ahí y dice, levántense, están durmiendo, levántense ya. Levántense. Él sabía lo que se acercaba, estaba a punto de ser crucificado, pero él ya había orado intensamente, había pasado tiempo con su Señor y estaba preparado para la muerte. Pero estas enseñanzas a veces se nos olvidan. Por eso el Señor, en un día como hoy, Él nos recuerda cuál es la clave, cuál es el secreto. No sé si a ustedes les ha tocado ver a gente que generalmente anda sonriente, alegres. Y cuando nosotros no andamos muy bien, hasta te inquieta, te dice, bueno, ¿por qué siempre anda ahí enseñando el diente? Ay, sí, como si estuviera. Pues ¿sabes por qué? Probablemente es porque está lleno del Espíritu.
Porque ora intensamente, pues que busca al Señor, porque está aferrado a Él todos los días, tratando de tener un encuentro con Él, para levantarse como se levantó el Señor Jesús, listo para lo que se venga. Necesitamos un encuentro, una experiencia con Dios en lo privado, a solas, así como Jacob. Considera, hermano, amigo, considera cuánto lo buscas. Y no nomás es la cantidad, sino la intensidad con la que lo buscas. Cuando no pasa eso, cualquier situación nos saca de nuestras casillas, decimos, ¿no? Pero no, tenemos que buscar una justificación. Entonces puede ser que la circunstancia se salió de las casillas o alguien te sacó de tus casillas. No, lo que pasa es que no estamos preparados y cualquier reto nos enfurece, nos molesta, nos deprime. Por citar algunos sentimientos o emociones. Pidámosle al Señor que nos ponga ese deseo, porque como mencionábamos hace un momento, no es suficiente. No basta, dice una alabanza, no basta solo con querer hacer. Es necesario que el Señor, rogarle, suplicarle, clamarle, decirle: Señor, tú eres el único que puedes poner el deseo, tú eres el único que pones el querer como el hacer. Pero es que yo sí quería. Pues sí, pero no es suficiente con querer hacer. Es necesario, como dice esa alabanza, es necesario morir. Morir al yo para ahora hacer la voluntad del Señor, obedecerle a Él, conocer su palabra, buscar un encuentro con Él, rogarle, clamarle, llorarle intensamente, continuamente. Necesitamos un encuentro con Él. Y sabes, cuando tú le pidas que ponga el querer como el hacer, Él lo va a hacer. Él va a poner en ti ese deseo. Aquí hay gente que busca intensamente a Dios. Y no un minuto ni dos. Y no cuando nos estamos rasurando o pintando, lo que tú quieras. No, tienen un tiempo apartado para Dios, en una búsqueda intensa, con hambre, con sed de aprender cómo es Él y sus consejos y su dirección, su unción, su gracia, su poder, su presencia. Necesitamos un encuentro. Necesitamos transformar las terribles pruebas que tenemos a veces. Pruebas siempre vamos a tener, pero algunas veces terribles. Necesitamos aprender a transformarlas en encuentros con Dios. La vida de Jacob refleja la vida de cualquiera de nosotros, un ser humano de carne y hueso, que tenía pruebas, que tenía aciertos y que tenía errores. Pero vemos que Jacob va madurando. Ay, siempre como que la madurez. ¿Qué es eso de la madurez? Va madurando, va siendo mejor, va avanzando, va creciendo en su forma de enfrentar los problemas, los retos, los desafíos. Vemos que cada vez es diferente y son mejor. Ahí está la madurez, ahí está el crecimiento. ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando no sabes qué hacer? Se oye raro, ¿no? ¿Qué haces cuando no sabes qué hacer? Pues nada, pues no deberíamos hacer nada. ¿No sabes qué hacer? Pues clama a Dios para que te diga qué hacer. ¿Y Él qué hace cuando clamamos a Él? Responde. Clama a mí y yo te responderé. Yo te responderé. Yo te responderé. No dice clama a mí y ahí vamos a ver si me dan ganas de responderte. Es categórico, es una verdad.
Es una realidad. No puede haber duda en eso. Vemos a Jacob madurando en su forma de enfrentar. ¿Quieres ver cómo ha madurado a alguien? Bueno, pues párate en un espejo y dime cómo enfrento ahora los problemas. No, pues sé cuánto viene, no sé qué hacer. Necesitamos crecer. No estoy diciendo que las lágrimas sean malas, pero ¿cómo los enfrentamos? ¿Con una actitud pusilánime, de perdedor? Cuando la palabra te dice que somos, no dice podríamos ser, somos más que vencedores. Así que aunque Jacobo fue un hombre astuto, ahora Dios estaba haciendo un hombre cada vez más espiritual, que es lo que nosotros necesitamos. Las pruebas por las que Jacob estuvo pasando lo fueron debilitando. Se hizo anciano, como yo comprendo estas cosas. Tiene personas a su cargo. Tiene enemigos como Esaú, que son muy poderosos, y no sabe si tiene buenas intenciones. Por eso estaba pasando Jacob y se había debilitado, y Dios se encargó de fortalecerlo. ¿Qué puede hacer Jacob ahí? Mi hermano, a veces la angustia que podemos llegar a experimentar es algo que sentimos, pensamos que nos va a aplastar. ¿Alguna vez lo has experimentado? Unos sentimos que nos aplastan retos más pequeños y a otros retos más grandes. Pero para el caso es lo mismo. Cada quien carga con lo que puede. Pero no olvidemos que no hay prueba que no venga de parte de Dios. Pero todas vienen de... Sí, porque la palabra dice, no hay prueba que no venga de parte de Dios. Pero sí serán todos. Si aquí dice, y esta es las palabras de Dios, Dios hablándote, y te dice que no hay prueba que no venga de parte de Dios, quiere decir que todas, Él en su soberanía las está permitiendo. Y en su misericordia y en su amor las está permitiendo para que nosotros crezcamos, para que maduremos, para que aprendamos a vernos en el espejo y decir, Señor, gracias. Porque ese no es el mismo de hace un año o dos. Me has fortalecido para cada día enfrentar situaciones nuevas. Me quedaba perplejo una vez que le decía yo, ay, pastor, es que no falta una tras otra. Ay, no sé por qué tanto. Y me acuerdo que me dijo, me abrazó y me dijo, preocúpate cuando no pase nada en tu vida. Las pruebas transforman. Las pruebas retan y te empujan a crecer. Hay situaciones en las que pudiéramos perder el sueño. ¿Te ha pasado alguna vez? Y a veces hasta el apetito, aunque eso no estoy muy seguro, pero sentimos tristeza, pesimismo, porque Dios no responde. Y entonces entramos en la famosa depre. Es que me agarró la depre. O sea, como si fuera una señora así feroz que viene y te busca y te quiere. No te agarró la depre. Te dejaste vencer por todas esas cosas que no supiste cómo enfrentar. Porque no buscaste un encuentro con Dios, porque no oraste intensamente. Le echamos la culpa a esa señora, a la depre. Detrás, hermano, de cada prueba hay una gran oportunidad y se esconden grandes bendiciones y tesoros escondidos. ¿De dónde sacó estos rollos el pastor? Sí, porque sabes, todo obra. ¿Cuánto obra? No la mitad, no una parte, no el 90%, no el 50%, no el 10%, todo.
En otras palabras, todas las situaciones difíciles que tengas te van a beneficiar. Pues no lo creo. Pues vale más que lo creas. Porque entonces vas a venir todos los días esa señora y te va. ¿Cómo podemos transformar esa prueba? ¿Cómo podemos transformar esa prueba en una oportunidad de bendición? Pues teniendo un encuentro con Dios. Un encuentro intenso donde le digas tú como Jacob: no te suelto hasta que me bendigas. Eso fue lo que dijo Jacob al ángel. Hagamos lo mismo, perseveremos, aferrémonos al Señor, digámosle lo mismo. Persevera, persevera, persevera. Mira, hay muchos ejemplos hermosos, pero déjame decirte, recordarte la perseverancia de la viuda desamparada frente al juez injusto. ¿Recuerdas? Tenía a alguien que le estaba haciendo daño y el juez no la oía, y no la oía, y no la oía. Pero ella, ¿sabes cuándo flaqueó? Nunca. ¿Cuándo desistió? Nunca. ¿Cuándo paró de hacer porque se enfadó, se cansó? Nunca. Tal vez semanas, meses, no nos explica las escrituras el tiempo exacto. Pero ¿sabes qué sucedió? Que llegado el momento, Dios oyó y dijo: yo voy a cambiar el corazón de este hombre. Y si se acuerdan, dijo: híjole, esta mujer otra vez ahí viene. Ahí viene, sabes que la voy a atender, no vaya a ser que me colme la paciencia. Como haya sido, las estrategias que Dios haya querido usar. Pero sabes, ese hombre atendió a la señora. Ella no paró hasta que él la atendió. Lo hacemos así nosotros. O en los primeros escarceos, pues ya no, pues ya ni modo, ya ni modo. Aprendamos de este ejemplo. Ella no paró, clamó con desesperación y persistencia, siguió firme su propósito hasta conseguir una respuesta. Luchó como Jacob y le dijo: no te suelto, juez, hasta que me atiendas. Nosotros claudicamos porque somos impacientes. Perdón. No solamente porque somos impacientes, porque somos indolentes y egoístas. Indolentes, sí, se oye mejor que flojos, ¿no? Entonces vamos a dejarle así: indolentes y egoístas. Este pastor ya está tirando pedazos. ¿Por qué egoístas? ¿Por qué? Dice Santiago 4:2: no tienes porque no pides. ¿Y por qué no pedimos? Pues por indolentes. ¿Por qué nos cansamos de pedir? Pues porque no persistimos. No tienes porque no pides. Y luego dice enseguidita: pides y no recibes. Ahí está, ¿la ves? Yo he pedido y no recibo. Y luego dice enseguida: ¿por qué? Porque pides con malos propósitos. Pides para tus propios deleites. No pides conforme a mi voluntad, hijo, por eso no recibes. O sea que aparte de no pedir y aparte de parar de pedir, aparte de todo eso pides. Y pasamos nuestras aflicciones y desafíos y dolores y lágrimas solos, ya sin fuerzas, a punto de desfallecer. Oye, pastor, pero entonces, ¿qué es la bendición? ¿Qué es buscar la bendición de Dios? Es simple: fijar claro tu deseo, tu objetivo, conforme a la voluntad de Dios, clamar a Él, clamar, aferrarte y no soltarle. Como la mujer que tenía 12 años enferma de flujo de sangre.
12 años. Se había gastado su fortuna y la mujer estaba perdiendo su vitalidad, su vida. 12 años. Pero llegó un momento en que ella dijo: si solo tocare su manto, seré sana, en Mateo 21. Y de veras, ¿qué les parece si nos preguntamos? Hacemos un pequeño ejercicio ahorita. ¿Qué pensará el Señor Jesús de nosotros cuando nos ve pasar las pruebas y penalidades luchando solos? No sé, quizá piense: si tan solo tocare mi manto, experimentaría mi consuelo y mi bendición. Pero ¿por qué no lo toca? ¿Por qué prefiere lamentarse, desesperarse, hundirse? Toca mi manto, hijo. Busca mi presencia y serás bendecido y salvo de esa aflicción. Somos transformados en cada uno de los encuentros que tenemos con Dios. Porque el propósito de las pruebas no son que Él nos saque de ahí, sino la transformación espiritual. Jacob experimenta un cambio de nombre. Saulo y Simón, si lo recordamos, experimentaron en sus encuentros con Dios un cambio de nombre que supone o sugiere una transformación espiritual. Simón tuvo un encuentro con Cristo y le fue revelado por el Espíritu Santo que Jesús era el Señor. Y entonces el Señor le dijo: ya no te vas a llamar Simón, ahora te vas a llamar Pedro. Saulo tuvo un encuentro con Jesús resucitado y él le dijo: ya no te vas a llamar Saulo, ahora te vas a llamar Pablo. Y ahora vemos a Jacob siendo llamado Israel, en el verso 28 que leímos hace un momento, el que lucha con Dios. Y estos hombres maduraron y fueron usados por Dios poderosamente. Y si tienes alguna duda, lee sobre estos personajes: Pablo, Pedro, Jacob. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron cosas tan maravillosas? Porque tuvieron un encuentro con Dios y fueron empoderados, fueron ungidos, fueron preparados, fueron transformados. ¿Habrá alguna cosa que tenga que ser transformada en tu vida actualmente? ¿O ya estás listo? Al entregarle nosotros nuestras vidas al Señor, Él, entre comillas, nos inscribe en su escuela, vamos a llamarle así, donde al vivir distintas experiencias somos transformados con el poder del Espíritu Santo. Y aprendemos a conocerle, a confiar en Él y a vivir por y para Él. Y vivir en fe, vivir por fe. En 2 Corintios 3:18 dice: por tanto, mirando en un espejo la gloria del Señor, somos ¿qué? Transformados de gloria en gloria por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces sabremos? Es que yo no puedo, es que yo no sé, yo soy muy rabioso y no puedo cambiar, así nací y así soy, si no me quieres ni modo. ¿Sabes? Ese es un vil engaño. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿es mentira eso? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si lo crees, si le crees al Señor y crees que esta es su palabra y esta es verdad, entonces lo vas a poder. Aunque te diga quien te diga, lo que te diga, vas a poder. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Miren, hay una transformación que el Señor hace y podemos verla en Tito 3. Cuando hablamos de transformación quiere decir que una persona era de tal manera y luego Dios la cambió para ser de otra. Y dice en Tito 3,
porque nosotros también éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, o vamos a ponerle en otras palabras, erotismo, deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos con otros. Yo no lo digo, lo dice la palabra del Señor. Eso éramos. Eso era. Pero aprovecho para darles un pequeño testimonio. Yo conocí a una persona, a una mujer de fe, una mujer de Dios, que creyó en el Señor, le creyó al Señor, y como esa mujer que fue con el juez injusto, y como esa mujer de 12 años de enfermedad, clamó al Señor, se aferró a Él y le dijo: no te suelto hasta que me bendigas, Señor, salva a mi marido. Salva a mi marido, salva a mi marido que es insensato, rebelde, extraviado, esclavo de erotismo, de deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecible. Cámbialo, sálvalo, sánalo, Señor. Y no fue en vano. No fue en vano. Y así como estas dos señoras que vimos ahorita aquí, el Señor le respondió. Y su gracia, su amor, su gracia salvífica y su gracia transformadora vino. Y dice: por cuando se manifestó la bondad de Dios, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Señor Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu. Dios nos transforma en creyentes fuertes por su gracia y para su gloria. Esa mujer que clamó por su marido, aquí está. Y se llama Margarita y es mi esposa. El Señor escucha y responde y transforma gente. Dios es bueno, hermanos. Siempre te cuida, es poderoso y fiel, esperando tener un encuentro contigo y bendecirte. Así que ve y persevera en la búsqueda de un encuentro con Él. Él puede transformarte. Él puede cambiar y transformar las pruebas en oportunidades de crecimiento para aprender obediencia, para conocerle, para que tú toques su manto y recibas su misericordia, para aprender a orar con perseverancia, para buscar la bendición de Dios hasta encontrarla y usarla para su gloria. Padre, te damos honra y gloria. Te necesitamos, Señor. Padre, te necesitamos tanto una transformación, pero Padre, no vamos a poder entender esto hasta que tú nos lo reveles. Espíritu Santo de Dios, revélanos. Padre, Señor Jesús, revélanos, revélate en nuestras vidas, déjanos claro la gran necesidad que tenemos, que no la alcanzamos a ver. Ayúdanos a ver nuestras debilidades y a ver tu gran poder. Perdónanos, Señor, porque no te buscamos. Perdónanos porque no te conocemos a través de leer tu palabra y la obra del Espíritu en nosotros enseñándonos. Perdónanos. Perdónanos porque buscamos nuestros recursos o los recursos de alguien más para saber qué hacer en las circunstancias, y a ti, Señor, te dejamos al último, si acaso. Perdónanos. Lo reconocemos como pecado. Te pedimos perdón. Y te pedimos, Señor, que nos cambies. Tú pon el querer como el hacer, Señor, para desear un encuentro contigo, para ser constantes en buscarte y tener fe suficiente para esperar
esa transformación que tú puedes hacer con tu poder. Gracias, papá, por lo que has hecho hasta ahora en cada una de nuestras vidas. Y en tus manos nos quedamos para que sigas esa obra. Te lo rogamos, Padre. Te damos gracias por tu perdón y salvación. En el nombre de Jesús. Amén.